están? Bienvenidos una vez más a este episodio. Estoy muy contenta, muy emocionada, porque el día de hoy, ahí, si no ven, están haciendo ahí un corazoncito mis amigos del otro lado. Balalalala. Pero estoy muy contenta y muy emocionada por lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy también muy contenta por los invitados que tengo. El día de hoy voy a estar solita, así es que ahorita vamos a ver qué pedo, qué va a pasar, yo no lo sé. Pero bueno, mis invitados del día de hoy se los presento, Julio y Eli Pampi. Bienvenidos, amigos. Hola, hola. Pues estamos contentos. Ahora sí les tocó a ustedes como invitados, ya no como parte del panel, sino invitados. Está muy cool esto. ¿Cómo Sí, han es un estado, honor. amigos? Pues muy bien, Carla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Es para nosotros una bendición poder compartir todo lo que hemos aprendido y todo lo que podemos llevar a cabo por parte de lo que el Señor nos lleva a hacer. Y es un honor poder estar invitados hoy aquí porque sabemos que es un proyecto que el Señor está impulsando. Y pues estamos muy contentos de estar con nuestra amiga Carla y también contigo. Bienvenido, ponte cómodo y disfruta de esta charla entre amigos, estas charlas incómodas que al final se ponen cómodas. Entonces, pásenle. Hoy traemos nuestros, ¿qué? Melones, sandías, mangos. Hoy no, porque es español. Hoy sí hablo español, entonces no pasa nada. Okay, no melones. No melones, no sandías. Yo estaba desde la universidad, ay, es que ella hoy dijo que íbamos a traer los melones, las sandías, los kiwis para platicar. Yo ya me traje el frutero. Es más, aquí hay un mango. Como los niños. Yo todo lento, no le entendía a mi mujer porque hasta que me enseñó y dije, ay, no, deja tú, cuando me toca poner la traducción de sus melones y kiwis, yo dije, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo le explico a la gente que es un melón y un kiwi? La analogía. Analogía entre comillas. Ándale, es algo que dijo la Eli, no se preocupen. Oigan, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me mueve mucho, algo que creo que, bueno, no solamente a mí, sino a muchas personas, es como las abuelitas desde chiquitas, nuestras mamás, es como, hay que hacer una oración antes de dormir, ¿no? Y angelito de mi guarda, mi dulce compañía, ya sabe, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la oración y el Espíritu Santo. Y pues antes de empezar a hablar acerca del Espíritu Santo, me gustaría que platicáramos un poco acerca de la oración, acerca de qué es, o sea, porque creo que, como les decía, cuando nuestro primer encuentro con una oración es como en casa con mamá, de que vamos a rezarle a tu angelito de la guarda, o a lo mejor si estudias en una escuela cristiana, católica, yo no lo sé, es como vamos a hacer una oración antes de empezar la escuela y así. Bueno, en mi caso, yo estudié en una escuela de monjas y era como así de Padre Silviano Carrillo, Karen, ya saben. Entonces, para ustedes, ¿qué es una oración? O sea, ¿cómo definen esto de la oración? Porque para mí simplemente es como dar gracias, orar y pedir, exacto. Y creo que muchas veces es más que pedir que dar gracias. Entonces, ¿ustedes cómo definirían la oración? Pues creo que la parte más concreta para definir la oración, salud, porque sí hay como distinguir esa parte, porque muchas veces se malentiende la cuestión de haz oración y lo primero que hace uno es Padre Nuestro. O sea, está bien, también eso, digo, el Padre Nuestro en sí es una fórmula, ¿no? O sea, que el Señor nos deja para poder orar. O sea, en él podemos encontrar cada componente para poder hacer bien una oración correctamente. Pero sí tener en cuenta que hay una diferencia entre rezar y orar. Orar es lo platicábamos el otro día con Eric, ¿no?
Orar es ese encuentro íntimo con Dios, me siento en la orilla de mi cama y platico con Dios. Pero es esa conexión íntima como la que podemos, como la que estamos, esta charla que estamos teniendo, Señor, no me está yendo nada bien en la escuela, no sé qué está pasando, ayúdame a ver qué estoy haciendo mal, ayuda, o sea, como una plática, o sea, incluso algo que mencionamos mucho es, tómate un café con el Señor, siéntate en la sala de tu casa, sírvete un cafecito, si tienes la bendición de tener un Porsche, no un Porsche de coche, sino un Porsche como No, pues ya valió. Digo. No, digo, si tienes la bendición de tener una azotea o algo así, o sea, incluso hay gente que necesita esa conexión de entender que no tienes que estar dentro del templo para poder orar, sino que puedes estar en un lugar cómodo en tu casa para poder sentarte y platicar con Dios. Pero platicarte incluso a veces llegar al punto de las lágrimas, como lo haces con un amigo, con una amiga, es que me está pasando esto, es que no entiendo. O sea, esa conexión esa relación también que se tiene estrecha con Dios, de hablar también todos los días, como lo hablas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos en el trabajo, y desarrollar esa relación con base en eso, o sea, de algo íntimo, de algo, creo que más bien yo en lo personal, yo lo definiría como intimidad con Dios. O sea, esa relación íntima que tú tienes con Dios de platicar con Él, incluso voy a poner ejemplos muy al azar, ¿no? Manejando a tu trabajo, manejando a una reunión de amigos, yendo en el transporte público, eh, mientras comes, muchos comen en su trabajo solos, tienen, pues ahorita con esto del COVID, ¿no? Que tienen que estar como aislados, comen solos. Ese momento después de comer, en vez de estar con el celular y ver 300 videos de Facebook que le estás haciendo así, De mí no vas a estar hablando. sí, pero Deja de ponerme en contexto aquí. no, pero sí como tener ese espacio también, porque mucha gente dice, es que no tengo tiempo de orar. Mentira, si Sí. tienes tiempo, pero tienes que darle prioridad, incluso como la que le damos a la persona que amamos, por ejemplo, cuando estás en ese proceso de dating, ya sabes, de salir, es también como, le das el tiempo de hablar, que ella hable, que yo hable, que platiquemos, que sea un receptor y transmisor, ¿no? Entonces, igual, de la misma transmisión, receptor y transmisor. Entonces, lo mismo pasa con el Señor, ¿no? Te sientas en la orilla de tu cama, te sientas en tu coche, poniendo atención, ¿verdad? Tampoco se trata como de así perder la atención del camino. No sé, o sea, hay muchos lugares donde puedes platicar. Incluso, digo, para los que, pues desgraciadamente, digo, no fumen, chicos, no es tan buena idea, pero los que salen que a fumar su cigarrito mientras, no sé, en su break, pues incluso en ese momento, señor, ¿sabes qué? Ay, como que este trabajo ya no, o no sé, como que me siento así, como que esta discusión que tuve con mi mamá en la mañana, con mi novia, con mi esposo, o sea, ese momento también es idóneo. La idea es que entendamos que es un momento de intimidad con él. Yo lo definiría. Me gusta mucho esto que dices porque yo me acuerdo que cuando empecé como todo mi caminar con Dios, era como que me decían, te toca orar, ¿no? Y yo así de, Señor, pues es que no sé orar, ¿verdad? Entonces para mí era muy frustrante y muy estresante porque yo veía que mis hermanos de la comunidad se hacían unas oraciones, o sea, así de que ¡fum! Bajaba el Espíritu Santo, decir, ¿no? Y yo era así como, hola. Pues Hola, no Dios. sé qué decir, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Gracias Dios por los alimentos, ¿no? Entonces, era como, mucha gente te dice, o sea, es que yo no sé orar a Dios, yo no sé cómo entablar una conversación con Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me tocó estar enfrente de una más en Tabasco, una más para los que no saben es una comunidad, bueno, un pedacito de la comunidad de Adoremos, otra de las comunidades de México, y una más es como mujeres, ¿no? Entonces me decían, pues lanza una a que ore, ¿no? Y era así como, ¿cómo la lanzo, no? Así como, ándale, pues, ora, ¿no? Entonces yo les decía, pues agradece lo que Dios te ha dado, agradece por la vida de las personas. Trataba como de enseñarles, pero era como muy complicado, ¿no? Entonces,
¿Ustedes qué consejos les podrían dar a las personas que están empezando a orar o que no saben cómo orarle a Dios? A decir, oye, a lo mejor no como yo, pues lánzate y a ver qué pasa, ¿no? Pero sino como, ¿ustedes cómo hacen esto? Como primero agradecen, primero piden, primero no sé cómo es su fórmula para ustedes. Ok, bueno, creo que, o sea, lo que decía Julio y hablaba de esta parte como de cómo vas a hacer ese encuentro. Creo que para cómo orar o para tener como una fórmula de oración, siempre va a ser muy importante entender este sentido de relación, porque para eso oras, ¿no? Y es bien chistoso como en la vida, pues intentamos obedecer e incluso a amar a alguien que muchas veces no conocemos y por lo tanto no entendemos. Ajá. Y sobre todo Dios, cuando no ves, ¿no? Cuando está esta parte donde dices, es que ¿quién le estoy orando? No, no lo veo. Ajá. sí, pero en ese encuentro de palabra, Ujú. o sea, Dios, que también va a ser palabra, va a tener ese encuentro contigo. Y ahí tenemos digamos que la primera premisa, ponernos de acuerdo para hablar. Ok, de repente estás en un lugar y te encuentras con alguien y es como, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y empiezas así. Ahora, ok, ya conoces a la persona, ya platicas, vives en el cielo, eres invisible. No te Ok, veo. te veo a las 3, ¿no? Y debemos entender también muchas veces muy claramente cuál va a ser nuestra intención, Mm. porque obviamente, pues nosotros como naturaleza, pues vamos a tener muchas inquietudes, necesidades, y muchas veces el encuentro o relación que le damos a Dios es de como de recibidor de paquetes, ¿no? Y así como, aquí te va mi paquete, ¿no? Y tenemos como esta fórmula de, por favor, te pido esto, te pido, te pido, te pido, te pido, y Dios, claro, recibe, 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 pero es como, bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y en una relación donde la comunicación es solamente de un lado, no hay relación. Entonces, tienes que entender cuál es la intención que tú quieres primero. O sea, a ver, ok, quiero solamente hablar yo, o sí quiero que me responda, o qué es lo que quiero, ¿no? Ok, hoy quiero darle gracias. Señor, hola, muchas gracias por todo esto, porque hoy me has bendecido, o porque gracias por los problemas, dependiendo lo que tú quieras. A lo mejor dices, ok, quiero agradecer y quiero pedir, Señor, gracias por lo que ya me has dado, pero ¿qué crees? Que me fue bien mal en el trabajo y así, y necesito la verdad como que me ayudes porque me está costando un poco de trabajo. Entender la intención que tú tienes. Obviamente, esto para los que nos escuchan va a ser una cuestión gradual, porque el conocimiento va siendo también gradual. Sí, claro. Entonces, conforme tú vas profundizando y conociendo, a veces ya no basta con pedir y dar gracias. Ujú. A veces quieres hacerle saber eso que en ese momento tú quieres, o también en ese momento tú quieres escuchar, ¿no? O sea, como que ahora yo quiero que tú me digas qué te importa a ti, qué ves tú, o sea, a ver, esta es mi perspectiva del mundo, ¿cuál es la tuya? Ujú. Lo que a mí, Eli, me gusta, ¿qué es lo que te gusta a ti? Y habrá momentos en los que sea algo muy puntual, en los que necesites razar, ¿no? Necesitas primero identificar. Entonces, pasos, no te voy a dar una fórmula como de primero tal, porque es encuadrar la oración. Sí. Y Dios es muy libre y muchas veces como que sentimos que no. La cuestión es que empieces a ejercitar esta comunicación, empieces a hablar con Dios y que siempre seas muy claro en tu intención. Ujú. Como hoy, Señor, tengo 2 minutos y fíjense que en esta intención te vas a dar cuenta de muchas cosas, porque Señor, hoy tengo 2 minutos y son para pedirte. Después de que hagas eso por un mes vas a decir, ay, como que creo que estoy abarcando un monólogo con el Señor. Y evidentemente aquí surgirán otras preguntas. ¿Por qué no me contesta? ¿Será más chance? No, Tienes que ¿será acaso escuchar. más chance? Pero siéntanse, tengan clara su intención. ¿Por qué estoy hablando con Dios? ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Qué quiero de este momento de charla? Ujú. Pero además, que se puedan ustedes siempre sentir libres, porque eso es lo que siempre Dios va a querer, que seamos libres. No. Me gusta mucho esto que dices porque creo que, creo que muchas de las veces cuando empezamos, o incluso cuando, bueno, todavía a mí me pasa a veces, o sea,
para ser sinceros, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para quemarnos. No, pero era de que al inicio era como, me sorprendía mucho porque todo el mundo decía, es que Dios me acaba de responder, ¿no? Dios me acaba de decir, Dios acaba de escuchar, ¿no? Que Dios me dijo esto. Y para mí era también como muy frustrante decir, no manches, es que como a ti sí te habla y como yo no le, o sea, yo no entiendo. O sea, igual siento yo que era porque al inicio era como, no solamente pedía, sino como que, como dicen ustedes, no había esa relación con Dios, pero al mismo tiempo era como, es que yo no lo escucho. Me acuerdo que una de las primeras veces que ya como profundicé mi relación con Dios, donde ya, me acuerdo que fue en una 3 cuando estuvo David Bisonó y el padre, ¿cómo se llamaba el padre ese que fue una vez? Tú sí estuviste, Puli. No me acuerdo. No, sí, pero sí sé cuál padre Fue en la dices. francesa, ahí en la francesa, en Ciudad de México. Ah, José María, padre José María. Y, no, y el otro que estaba a cargo de Adoremos. Bueno, X, un padre ahí. Ah, ya sé, el padre Emerson, no. John Edison. Emerson es el cristiano, una disculpa. Ah, era el padre John Edison de Colombia. Ándale, Edison. Y resulta que yo me acuerdo que estábamos ya, o sea, se los juro, ya había acabado casi todo el fin de semana y todo el fin de semana todo el mundo dice, no, es que Dios me dijo esto y no, es que Dios me habló esto en mi corazón y yo así de, ay, porque a mí no me ha dicho nada y yo así de que todo el mundo está recibiendo y yo así de que no. Y yo recuerdo que al final de todo, literal, estábamos ya al final de todo y yo así, ya señor, o sea, ¿para qué me hiciste venir? Pues si no me vas a hablar, ¿no? O sea, si no me vas a decir nada. Y literal creo que yo esperaba que el señor bajara y me lo dijera en la cara, ¿no? Cuando en eso, me acuerdo que creo que fue el padre el que estaba hablando, no sé si David o el padre, pero uno de los dos habló y justamente todo lo que yo estuve pidiéndole a Dios, justamente ellos lo respondieron y fue así como, no dejé de llorar, no dejé de llorar, así horrible, así de, no, señor, discúlpame. Entonces, para mí esta parte donde dices, es que tienes que escuchar la voz de Dios también, o sea, muchas veces siento que también nos cerramos y como que no captamos las señales. Pero aquí también entra esta parte y esta está chido porque, digo, uh, por ejemplo, la semana que estuvimos hablando, pasó una situación, amigos, una situación muy complicada y así. Entonces yo me acuerdo que estuve muy en contacto con él y con Julio esta semana, así de, ay, señor, sí, ayúdame, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estábamos hablando, tú me hablaste de que, a ver, Eli, así, dijiste que el enemigo te venía como a molestar tu identidad, algo así me dijiste, ¿verdad? En la oración. ¿Tuviste? ¿O fuiste tú, Juli? Uno de los dos me dijo algo así. No me acuerdo, hija, a veces cuando Cuéntanos pues, el chisme. Pero el caso es de que el Señor me habló no a través como de la Biblia o a través de personas, o sea, obviamente a través de ustedes también me habló, pero yo me acuerdo que estaba leyendo una cosa así, una reseña de una serie, una película, y literal decía que la persona esta de la película no le hacía daño a la identidad de las personas, sino le hacía daño a la integridad a la integridad de las personas. Entonces el Señor movió como un chorro de cosas en mi mente y después como que me sacudió y me dijo, esto es lo que hace el enemigo en tu vida en este momento. Yo así de, güey, sí. Entonces creo que todo lo que oré y todo lo que ustedes me dijeron, obviamente me ayudaron, pero el Señor a la hora de que yo lo leí en una reseña. reseña o sea, en una reseña de series, o sea, ni siquiera fue en la Biblia, o sea, fue en una reseña que yo dije, wow, o sea, wow, qué increíble. Y aquí es donde entramos a la parte, nuestras oraciones son respondidas o no son respondidas. Y creo que también lo hablábamos Juli con Eric. ¿Cómo sabemos si esa oración está siendo respondida? Porque en ese momento creo que yo también estaba muy abierta y muy receptiva a la voz de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no estoy receptiva? ¿O qué pasa? ¿Cómo sé si es verdad o si es la misma voz de Dios la que está hablando a mi corazón? Entonces,
ahí está la pregunta. ¿Cómo sé si mi oración está siendo respondida y si realmente es su voz o simplemente es cosa mía? Qué fuerte, se quedaron callados. No sé qué. Eh, Se desmayaron. no, creo que, creo que una de las partes más importantes de entender cómo es que mi oración es respondida o por qué cuando el Señor responde la oración, entender también mediante esa relación, mediante esa intimidad que se empieza a tener con Dios, se empieza a entender cómo Dios responde. Sea por medio de la palabra, ya sea por medio de una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Con Dios, algo que estás leyendo, un amigo que te dice, oye, ¿qué crees? No sé por qué siento la necesidad de decirte, o sea, y tu amigo puede ser que ni en Dios crea, ¿no? Sí, claro. Pero siento la necesidad de decirte esto, ¿cómo te sientes? O que ese mensaje, oye, ¿qué crees? Me acordé de ti, te mando te mando un mensaje, me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y casualmente esa semana, pues no te fue nada bien, ¿verdad? Y es una semana donde Carla estuvo pidiéndole al Señor, es que necesito un consuelo, necesito, Señor, o vas a misa, te sientas, no hay nadie, y de repente sale el párroco nunca sale antes, por ese día se le ocurrió salir antes, y hola, ¿cómo estás, amiga? No, pues y en ese momento, pues te ve cómo estás con el rímer hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cómo contestas? Mapache ahí. Acá, a ver si es el mapache o no sé, un zombie, a ver. Pero sí, o sea, entender cómo Dios contesta también depende mucho de la relación que tiene uno con Dios, de cómo uno vive esa intimidad con Dios. También, a veces, ahorita decías, en ese yo me acuerdo en ese A3, y sí me acuerdo de tu cara de congoja, tu cara de insatisfacción el viernes y sábado. Eh, y el domingo cuando Padre John expone el Santísimo y comienza a hablar, pues ya dices, ¿no? Bendito Dios, tuviste tú ese momento. Pero, pero algo que sí es bien importante es la manera en que le contesta a Eli, la manera en que le contesta a Julio, no va a ser la misma manera en que le contesta a Carla, porque mi relación con él es distinta a la que tiene mi esposa o a la que tienes tú, o a la que tienen las personas que está escuchando, ¿no? Entonces, hay personas que desde ahorita amigo, que estás escuchando, amiga, que estás escuchando, que a lo mejor tú no crees en Dios todavía o no entiendes qué está pasando en tu vida, no sabes todo eso, pero Dios te está llamando y estás empezando a tener una relación con Él porque lo buscas, porque hay algo que te mueve a buscarlo, ¿no? Entonces, no va a ser igual, ¿no? Sí. Fíjense que ese algo que te lleva a buscarle, la realidad es que es Dios mismo. Ujú. Es muy importante que cada uno de nosotros empiece a entender cómo se comunica con Dios y cómo Dios te habla de manera particular. Porque Dios, ya cuando uno lo conoce, te das cuenta de que tiene una personalidad, tiene características. Y una de esas es que con todos es diferente. Entonces, a veces es como, se te apareció en la noche, ay, que yo no lo veo. Te hablan la palabra, ay, qué padrísimo. Y de repente uno así como con la rueca del desierto. Entonces, es muy importante que identifiques, pero para poder identificar cómo te habla Dios, necesitas tener esta relación constante. Es como, ok, oré el 1 de enero del 2020 y no le he vuelto a hablar, pues ¿cómo vas a saber cómo te habla? ¿No? Sí, claro. Entonces, tiene que ser una constante y hay algo muy bonito porque en ese conocimiento te vas a dar cuenta y Dios tiene muchas maneras. Una es esa, de hablarte, o sea, obviamente la primera es siempre la escritura, ¿no? Sí. Pero muchas veces va a usar los medios, películas, una reseña, un libro, un poema, una canción, algo en tu corazón, una inspiración. Ya hay cuestiones ya más profundas como de los carismas, la gente que sí llega a tener como una locución, pero va a ser distinto en todos. Aunque haya ciertas similitudes con algunos, va a ser distinto porque eres único, porque tú eres único y porque Dios, aunque nos busca a todos y aunque nos llama a todos, te está buscando a ti y quiere comunicarte algo. Ahora, ¿cómo entiendes tú si tu oración está siendo contestada? Lo primero que tienes que tener en tu corazón es que tu oración siempre es escuchada. Ese es el primer punto. Tu oración siempre está siendo escuchada porque
tenemos tantas relaciones tan tóxicas en nuestra experiencia que de repente es como, oh, seguramente me dejó en visto, ¿no? Que Dios nos deja en visto también y no es así. El usuario que buscaba no encontró, no se encontró. No está bloqueado. Se tiene bloqueado. Me bloqueó el señor porque No, jamás. Literal, si no ves la imagen de perfil, te tiene bloqueado. Como no ves a Dios, estás bloqueado. Ándale, no, Amigos, jamás. no es cierto. Lo primero que siempre tienes que tener en tu corazón, que sí está siendo recibida. Ahora, ahí es necesario entender cómo opera Dios y también cómo nosotros entendemos a Dios, porque a veces la verdad, esto va a estar fuerte, amigos, a veces entendemos a Dios como la chacha. Yo quiero, Dios tiene la obligación de cumplir, pero ojo, Dios nunca va a responder, o sea, nunca te va a dar algo que tú estés pidiendo que de entrada te aleje de Él o que sea malo para ti. Cuando no conocemos el querer de Dios, cuando no conocemos a esa persona que es Dios, muchas veces nuestro querer va a estar distante de ese querer, que es el bien mayor. O sea, Él quiere el bien mayor para ti, que muchas veces el bien que tú quieres puede ser un bien temporal o un bien de conveniencia o un bien, pues que no te va a hacer bien. Entonces Dios no, o sea, Dios responde de tres maneras, sí, no o ahorita no. Cuando responde sí, es sí, ya, le hiciste respuesta. En ese momento te habla a través de alguien, listo. Cuando te dice no, muchas veces no sabemos aceptar el no. Es como, entonces no te vuelvo a hablar y lo bloqueas tú, ¿no? Lo bloqueas, sí. Tú bloqueas a Dios porque no está respondiendo como tú quieres que responda. Y así no son las relaciones. ¿Por qué? Si entre relaciones tenemos que negociar, tenemos que razonar, tenemos que ceder, porque cuando Dios dice no es como, pues entonces ya no te quiero. No, no, tenemos que aprender a ceder también cuando Dios dice que no. Y cuando dice ahorita no, pues saber que va a llegar a su tiempo. Aunque a veces muchos dirán, pero es que no escucho nada. Dios también habla en el silencio, pero los silencios de Dios tienen un propósito. Entonces no se desespera. Sí, y por ejemplo, una vez yo iba a presentar una prédica precisamente de la oración. Es que la oración es un tema muy extenso. Sí, sí, sí. Y yendo como rápidamente, una de las citas bíblicas que yo leía en ese momento venía de uno de los libros de uno de los hombres más pues, que la pasaron, pues, que llevaron un proceso difícil, que es Job, ¿no? En Job dice, Dios siempre está hablando, pero no lo escuchamos. O sea, siempre. ¿A qué voy con esto? Tú oras una vez, tú oras dos veces. Si tú oras una vez, tú empezaste ya esa conexión con Dios. De alguna manera, tú abriste tu corazón, creas o no, porque hay personas que oraron una vez y que vieron ese actuar y que de alguna manera la semilla está sembrada, ¿no? Porque vieron que Dios obra, ¿no? Que Dios se mueve, que van trabajando conforme a eso. Pero sí es importante mantener esa relación. Ahora, si no sabes, o sea, es mejor, como decía mi esposa, es mejor ir y hacerlo diario. Sí. ¿No? O sea, mantener esa relación. Te lo garantizo, o sea, va a ser muy fructífera. Pero sí, o sea, si no sabes cómo, si me dices, oye, Julio, está bien, oye, ok, perfecto, pero ¿cómo lo hago? O sea, una de las cosas más sencillas es como yo les decía, siempre buscar ese momento, buscar esos 2, 5, 20, 10, 20, una hora, 2 horas, las que tú quieras, pero que sea de corazón. También dice la palabra en Santiago, oren, porque si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros, no? O sea, sí tenemos que orar, es algo que se tiene que llevar a cabo, pues igual que la comida, igual que el desayuno, o sea, en medida de lo posible. Si me dicen, ok, Julio, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, lo mejor de esto es que es igual que el celular, no tienes que ir al templo, o sea, lo puedes hacer como nosotros aquí en el Zoom, o sea, puedes sentarte con Dios en el momento donde tú lo necesites y platicar con él, ¿no? Dios está siempre presente, Dios es omnipresente, que Así. estoy donde sea, aquí estoy, ahora estoy aquí, ahora estoy acá atrás. Ahora no estoy. ¿Me ves? Ahora no. No me ves. No es cierto. Oigan, Entonces,
Ay, perdón, no, dale, termina. Adelante. No, solamente quería decir que me gusta mucho también que no solamente es como puedes hablar con Dios, ¿no? De que, bien lo dices, ¿no? Que, ay, Señor, es que me tronaron. No, pero sino creo que también una de las cosas que, que me gusta mucho es de que cuando no tienes palabras, o sea, que no tienes nada que decir y que literal cuando dirías tú, o sea, cuando quieres bloquear a Dios, o sea, es como, Señor, ¿sabes qué? Ahorita no me hables, o sea, estoy enojada contigo, pero aún así hay una conexión con Él porque como dices tú, ¿no? El silencio que haces con Él, o sea, el silencio, el hecho de que, ¿sabes qué, Señor? No tengo palabras para decirte, no sé qué decirte, no sé cómo o sea, como que todo, porque nuestros sentimientos, nuestros miedos también como que se alborotan, ¿no? Entonces también de decir, Señor, mira, no tengo nada que decirte, tengo mucho miedo, tengo mucha tristeza en mi corazón, pero también el silencio con Él es como que me voy a quedar callada y sé que tú vas a estar haciendo algo en este momento, ¿no? Que a lo mejor tú también estás trabajando en el silencio, ¿no? Y que, no sé, o sea, me gusta mucho como también tener estos silencios con Dios. O sea, el hecho de me estoy callada, pero no enojada, aclaro, pero no quiero hablarte, o sea, quiero como nada más escuchar y a ver qué me tienes que decir hoy, ¿no? Oigan, otra de las cosas que me gusta mucho acerca de la oración es acerca del Espíritu Santo. A veces, al inicio de mi relación era como que escuchaba mucho acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en tu oración. Incluso hasta me llegaba como a conflictuar mucho esto de, ok, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Y es como, pues no que ya estaba aquí. Pues no que ya no los habían dado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explican esto, no? O sea, ¿cómo entienden esto? Porque para mí de repente es como, mi oración como al momento de entender esto cambió. O sea, como que al momento de preguntarme esto es como, ven Espíritu Santo sobre nosotros. No, es como, ok, yo sé que estás aquí. Le iba a decir, güey, pero no, Señor, perdóname. O sea, yo sé que estás aquí. O sea, yo sé que estás aquí, pues quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo aclaran esta situación? ¿Cómo lo explican? O sea, ¿por qué le piden al Espíritu que venga? ¿O por qué le piden al Espíritu Santo que baje? O sea, sino que ya lo tenemos. Se nos es dado en el bautizo. Entonces, ¿qué rollo? Ah, ¿qué rollo? Bien. Qué interesantes preguntas. Uno no quiere meterse así como en profundidades teológicas y vamos a las profundidades teológicas. Ok, ocurre algo y vámonos, ahora sí que vámonos por cachitos para entender completamente. Es cuando yo conocí a Dios, el Espíritu Santo no era tan conocido y era como la persona de Dios que era como más desconocida. Hoy en día ya no es así, ya se conoce bastante. Pero la realidad, pues es que siempre van juntos, ¿no? Ujú. En el bautismo, pues se nos da pues esta pertenencia a la iglesia, se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y efectivamente hay un obrar del Espíritu en nuestro interior que se va a planificar en el sacramento de la confirmación, ¿no? Esto hablando como en cuestiones de sacramentos. Pero ¿qué pasa en el día a día? No, el Espíritu Santo literalmente viene a la tierra y viene a cada uno de nosotros por la victoria de Jesús. O sea, literalmente viene ese paráclito que es, bueno, el que nos acompaña, el que está con nosotros. Y en esta victoria divina, en el plan salvífico de Dios, está la inhabitación, que es esto que tú dices. Dios inhabita en una filiación divina. Explico esto. Dios nos hace morada de su presencia como hijos de Dios y como templo del Espíritu Santo. Obviamente no viene solo, viene en común, ¿no? Pero viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, que es decir, pues la profundidad de nuestra persona. En ese sentido, es correcto. O sea, no es como que venga, ya está. Pero ¿qué sucede? Libre albedrío.
nuestra Ujú. voluntad. Hay personas que, muy bonito que esté en esta casa, no quiero que esté en esta casa. Corres y corres al Espíritu. Y tenemos esa gracia de que Dios siempre está buscando, y entonces cuando pides Espíritu Santo es, te abro la puerta y el Espíritu dice, venga, puerta abierta, y desciende y vuelve a posarse en ese corazón. Pero si tú ya tienes por ejemplo, esto es para las dos partes, tanto si ya lo corriste y lo quieres de nuevo en tu vida, como si ya está viviendo ahí, ya se quedó ya para vivir y ahí está, efectivamente emerge porque es actuante desde el interior. Entonces el Espíritu Santo, recuerden que, bueno, la Escritura dice, el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos inenarrables. Es decir, que el Espíritu Santo ya está orando por ti Mm. a gritos. Él sabe lo que necesitas. Por tanto, él, aunque tú no estés orando, aunque tú sientas que no te escucha, el mismo Espíritu ya está clamando por lo que tú necesitas. Ok. Este efecto que va a hacer el Espíritu Santo, porque sabemos que en esa omnipresencia imaginemos como que es así, ascendente, descendente, ascendente, descendente, porque efectivamente puede emerger y puede actuar desde el interior, pero también si hace falta una cuestión, ya en algún momento tocaremos eso en otra charla, a cuestiones ya de unción o de cómo se va moviendo nuestro interior, también desciende. Recordemos que con Jesús, obviamente el Espíritu Santo estaba con Jesús, pero en ciertos momentos particulares de su vida descendía. El bautismo, o sea, ciertos aspectos fundamentales también va a ser así. Pero efectivamente ya está aquí. Entonces, si tú ya sabes que el Espíritu Santo está en tu corazón, puedes decirle, fluye en mi interior, brota, haz, mueve, reconstruye, y puedes hablarle desde pues de esa morada que tiene en ti. Pregunta. Así como les pregunta, maestra. Tengo la mano levantada por los que no nos están viendo. O sea, pregunta seria, no se ríen. Yo siempre le digo, te voy a preguntar algo, no te rías de que te voy a preguntar. ¿Qué pasa? O sea, estás diciendo que, bueno, lo que entiendo es de que, O sea, me estás diciendo que... me estás diciendo que tengo el espíritu adentro. No es cierto. Oye, no, pero es que lo que quiero saber, hasta me senté como, cuéntame el chisme. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando somos primerizos, que somos primerizos y que no tenemos ni idea del Espíritu Santo y que no sabemos nada del Espíritu Santo, o que aún así sabemos del Espíritu Santo, pero no conocemos todo esto que acabas de decir, ¿no? Y yo hago mi oración, o sea, tiene como validez, es validado por la SEP. O sea, o sea, es como válido, o sea, no importa que yo no le hable a él directamente, pero él, o sea, él se Sí, mueve aún así. sí, porque en este caso, digo, mi esposa puede corregirme, pero o sea, son las tres personas en una. O sea, cuando tú le hablas a Dios, sabemos que es un Dios trino. Como decía mi esposa, vienen en combo, o sea, vienen los tres juntos. Cuando te bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, son las tres personas. Cuando le hablas, por ejemplo, algo muy importante de la relación para que se dé la oración es que tú reconozcas, es como, por ejemplo, tú me dices a mí Juli o Jules, ¿no? A mi esposa yo le digo Eli o mi flaquita o algo así, ¿no? A Carla le decimos Carlita, la Rusi, o sea, entonces, ¿a qué voy? Esa relación que tú tienes con Dios es cómo le conoces a Él o qué relación tienes tú con Él. Para mí, por ejemplo, es mi padre. Mi padre biológico ya no está conmigo en este mundo, desgraciadamente, pero está mi padre, que es Dios. Entonces, para mí, esa relación que yo tengo con Él es padre, padre. Cuando yo hablo con Él, padre, ¿qué está pasando? Yo no le hablo de Dios. Hay gente que le dice el de arriba, pero es como Yo muy, le no digo sé. compa. Ya vine Ah, compa. Dependiendo de cómo ande, ¿verdad? ajá, bueno, sí, o sea, no sé, pero sí, o sea, lo importante, ahí viene la relación, y cuando tú le hablas a Dios, yo le hablo a mi padre, Sí. yo le estoy hablando a las tres personas en conjunto. Mm. Entonces, yo sé que al momento, o sea,
el 3 en 1 están actuando en mi vida, ¿no? Y yo puedo ver también, y sí es válido, porque esa respuesta que yo puedo tener de momento es inspirada por el Espíritu Santo, precisamente, ¿no? Esa paz que yo necesitaba es algo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Esa paz que me estaba haciendo falta en ese momento que a lo mejor yo estaba perdiendo la cabeza por cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tu pregunta es, ¿le tengo que hablar a los tres al mismo tiempo? Es que si le hablas a uno, le estás hablando a los tres. Si nosotros creemos en la Trinidad, si yo le hablo a mi Padre, le estoy hablando a los tres. Wow. Eso es todo, amigos. Me trabé. Oye, no, está padre porque bueno, este episodio está muy payaso, perdónenos, amigos. Es el espíritu el que está alborotado el día de hoy. No es cierto. Ya esto se me olvidó lo que les iba a decir. Pero sí, o sea, está bien chido esto que están diciendo, porque muchas veces siento que, o una de dos, o nos enfocamos mucho en el espíritu o no nos enfocamos en el espíritu. O sea, es como que una vez me pasó en una comunidad donde hicimos la oración y nos seguimos de largo y yo sí, ¿ya qué hora llega el espíritu? ¿Ya qué hora se mueve el espíritu, no? ¿Ya qué hora? O sea, como que no fue, digo, siento yo que sí debe haber como una conexión con el espíritu y que debe de haber como algo, en mi pensar, no sé cómo se lo vean, pero es como sí debe de haber como una conexión con el Espíritu Santo, porque pues me gusta porque decían que el Espíritu se movía sobre las aguas, así, ¿no? Decía en la Biblia, y que el Espíritu bajó y hablaron lenguas, y que el Espíritu hizo, y que, o sea, y yo digo, o sea, yo sí quiero experimentar todo eso, ¿no? Y que mi oración también se refleje con pues esta sabiduría que el Espíritu puede llegar a dar, ¿no? Entonces, sí llega como el momento donde choca esta parte donde, bueno, no oraron con el Espíritu, pero pues dices tú, ¿no? Pues son los tres, están conectados, pero al mismo tiempo es como, es que sí debe de haber el Espíritu Santo, o sea, sí debemos de invitarlo, sí vemos que a chambear, papá. pero, pero eso es como mi lado, o sea, el Juli no se mueve la cabeza, amigos, que esté vieja. A despertarse, que es hora. Pero yo no sé ustedes, o sea, yo no sé ustedes si esto que estoy diciendo está bien, está mal, o a lo mejor estoy loca y ahorita el espíritu se va, y no, ya no. Ya no trabajo con ella. Híjole, creo que es una muy buena pregunta. Creo que ahí va a depender también mucho de la intención, o sea, lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque hay veces que la oración se hace en esa llamada del Espíritu, como ven, porque aquí, o sea, se le convoca, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, voy a hacer un ejemplo de cuando no viene como esta invocación. Aunque siempre está presente Dios va a ser muy ordenado y muy correcto. Él siempre es políticamente correcto. O sea, si en el momento a lo mejor tú quieres compartirle una tristeza, sí se va a mover el espíritu como paráclito, como aquel que consuela, como aquel que te da una esperanza, que te abraza. Entonces, sí hay una fuerza operante de Dios y del Espíritu Santo en ese momento, pero la necesidad concreta es que en ese momento te acompaña, que sana, que te da esperanza, ¿no? Que incluso te lleva a vivir correctamente, o sea, a entender qué es lo que te está sucediendo y a ponerlo pues a sus pies y en su corazón, en cómo te entrego esto, ¿no? ¿Puede moverse sobrenaturalmente? Sí, pero también él va a ser, en este momento, mi hija, mi hijo necesita que yo esté aquí, hasta en silencio, ¿no? Y está ahí contigo. Estos momentos particulares que conocemos más como efusión, si es necesario, es una cuestión incluso controversial, pero parte de esta relación y de esta oración y de este encuentro con Dios es entender
que Dios te va a enseñar a vivir o sea, te va a enseñar a vivir naturalmente lo que es sobrenatural y con orden también. O sea, repito, porque ya vi tus ojitos. Dios te enseña a vivir naturalmente lo que es sobrenatural, porque estamos tan dormidos, tenemos tan quebrado este contacto justo de oración, que dejamos de experimentar la sobrenaturalidad natural de Dios. O sea, Dios es normal moverse, para Dios es normal que alguien pueda sanar, para Dios es normal que alguien pueda hablar en lenguas, para Dios es normal, porque Dios es. Para nosotros es nuevo, pero no es nuevo. Entonces, sí va a ser necesario. Se necesita mucho discernimiento porque tú decías, y voy aquí a tocar un poquito de lo que decías atrás, ¿cómo sé qué voz me está hablando? Porque hay tres, Sí. que es la de Dios, la mía y la del chanclas, ¿no? Entonces, El para esto... Ya ven por qué luego... Luego me pasa lo que me pasa, amigos, ya perdónenme, así. Y es necesario saber qué voz nos va a estar hablando por la cuestión del movimiento sobrenatural, cuando operan estas efusiones. Entonces, ¿es bueno que haya carisma de lenguas? Sí, pero tenemos también que entender cómo hacia qué apunta. O sea, vamos a tener que conocer a Dios para entender esos carismas, ¿sí? Porque incluso la misma escritura dice, porque en algún momento en la iglesia se suscitó y todo el mundo era como, lenguas, en la iglesia, en la escritura. Entonces dice Pablo, ay, qué bueno que todos hablen en lenguas, pues entonces pidan profecía que edifica en el idioma del otro. Entonces, porque qué bueno que hablen lenguas angélicas, pero si nadie las entiende, ¿qué? Y uno diría, ¡oh! Ay, qué caray, ¿no? Pero es entender parte de, ok, ¿de qué viene este carisma? Obviamente, ya para este punto, Dios te va a empezar a llamar más y más profundamente para que tú puedas conocer. Pero, respondiendo como en concreto, sí es bueno, pero dejemos que Dios se vaya manifestando en ese orden. Va a emerger. Cuando tú conoces a Dios, Dios es razón y Dios es mística. Sí, claro. Entonces, va a emerger y va a suceder. No es malo si en ese momento no pides efusión de espíritu, porque el espíritu ya se está moviendo de una manera sobrenatural, aunque en ese momento lo percibas diferente. Pero cuando vienen los momentos de fusión, también estar muy claros conforme a lo que Dios está hablando, lo que está dando, lo que sí viene de Él, los porqués y los para qué. Me voy a meter un poquito más profundo y un poquito más, a lo mejor ya como a las personas que ya están metidas en la iglesia y metidas en la iglesia. Insertadas. Ustedes discúlpenme, hoy ando, no sé qué me pasa, pero me están entendiendo, ¿verdad? Estamos en el mismo canal. Pero, por ejemplo, tú dices eso de que hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar lo que Dios nos está mandando a hacer en el momento. ¿Qué pasa en este proceso de que cuando nosotros estamos a lo mejor en una comunión, Dios nos está pidiendo, o le está pidiendo a la persona que está guiando la oración, o a lo mejor ella simplemente lo quiere llevar recto, pero en mi sentir, el Señor me está pidiendo o me está, ya es cuando tenemos como estas, no sé cómo llamarle, no sé cómo se llaman, ustedes me van a decir ahorita, pero estos como sensaciones y estos sentimientos donde dices, es que se está moviendo esto y necesito que estés, o sea, que estés pendiente de eso, o que tu oración va hacia este lado y ellos están yendo hacia otro lado. Entonces, ¿cómo, qué parte de mi oración se tiene que conectar a la oración comunal, o mi oración se tiene que hacer sola? O sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, es como mi oración se divide porque la oración en general va hacia un lado y Dios me está diciendo, estoy viendo esto y está esta necesidad y tienes que orar por esto. Es como me estoy apartando de los ojos de comunidad o tengo que ir hacia ese lado. No sé si tiene sentido. Sí,
No, bueno, en ese caso, o sea, regresando un poquito, decías ahorita lo de cuando el espíritu baja, cuando están todos los apóstoles, cuando ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Si tú lees la escritura con atención, hay gente que dice, están hablando en nuestro idioma, ¿no? O sea, tampoco la lengua que se liberó no era una lengua, pues, muerta, vaya. O sea, que en ese momento era una lengua que hablaban las personas de ahí. Entonces, cuando tú haces esta pregunta, en ese momento el Señor te está revelando o te está haciendo una moción de lo que está pasando ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico, ¿no? De una persona que está frente a ti, ¿no? Y empiezas a sentir tristeza, empiezas a sentir como algo de que esa persona está experimentando. Entonces, el Señor, a ti específicamente, o sea, la oración se está moviendo, el Espíritu se está moviendo, pero a ti específicamente te pide el Señor, ok, te acercas y le das un abrazo, le das eso, porque esa persona a lo mejor estaba orando y el Espíritu le estaba pidiendo, o sea, necesito un abrazo, necesito sentirme amada, a lo mejor, no sé, ¿no? Es un ejemplo muy, muy random, pero en ese momento que el abrazo se siente el actuar de Dios, así, Sí, sí, porque sí. es el Espíritu que te está dando esa emoción de que esa persona necesitaba un abrazo. No es casualidad, o sea, aquí no existen las casualidades, o sea, hay un mover en ese momento del espíritu que a ti te impulsa a dar ese abrazo, a dar esa muestra de cariño, de amor, o esa muestra de aquí estoy para ti. Es muy importante identificar qué tipo de oración es la que se está llevando a cabo. Uh-huh. Porque sí va a ser muy importante, por ejemplo, si hay una oración de comunidad por un fin, o sea, todos juntos nos vamos a poner a orar porque la hermanita se cayó y se rompió una pata y le duele su patita. Toda la comunidad sí debe estar unida en un mismo espíritu. O sea, tengo que llevar mi pensamiento a que vaya en unión a ese que está dirigiendo por la patita de mi hermana fulanita que se cayó, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a pensar en otra cosa, ahí digamos que estamos quebrando esa unidad de oración. Entonces, cuando hay una oración que se efectúa con una finalidad, es muy importante que sí conduzcamos todo nuestro ser y nuestro esfuerzo a esa intención. Okay. Pero hay otras oraciones que son en pro, o sea, del pueblo, que es más esto que tú dices. Ahí es muy importante que los líderes identifiquen los carismas de sus ovejas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí ya con el ejercicio van a tener muy bien identificado qué y quiénes se mueven como con cierto carisma. En este caso, si hay personas que en ese momento Dios les pone mociones, ya lo decía Julio, se llaman mociones, o en algunos momentos algunas revelaciones, si tienen elementos que tienen estos carismas, los van a recibir, porque en ese momento se está pidiendo por el pueblo en general. Y Dios empieza a moverse de diferentes maneras, ¿no? Entonces va a haber alguien que de alguna manera está como al frente, pero el mover es mucho, Sí. porque hay muchas personas y Dios pues a lo mejor quiere dar consuelo a uno, está obrando el Señor. Ahí es muy importante que sus líderes ya tengan como identificados, ahora sí que los agrupen y puedan trabajar, para que no sea raro que de repente la que siente que tiene que dar abrazos se vea rara en medio de la oración. Ya saben que fulanito puede A repartir ella le abrazos. gusta abrazar, no le inviten. Ya va a ser normal porque ella ya sabe que en ese momento Dios pues le muestra qué hermanos necesitan consuelo, ¿sabes? Y ya es normal y es parte de la misma oración, con un orden determinado. Entonces, a lo mejor los que son intercesores en ese momento sienten en su corazón, vamos a pedir por los que tienen necesidad, por los que están sufriendo un duelo, por los que están enfermos. Entonces, se juntan de alguna manera como que pues estamos en este momento, dale, hay que orar rápidamente por los que necesitan salud, ¿no? O los que se sienten tristes. Y los intercesores se enfocan a eso. Los que van a repartir, pues vayan y repartan sus abrazos. Pero ya va a ser, esto ya le va a dar un orden. Estas oraciones muchas veces no tienen un fin específico, sino que
justamente se da como en esta oración, se da mucho cuando estamos pidiendo justamente el actuar de Dios en la vida de las personas. Entonces, son muchas, hay mucho mover, hay muchas cuestiones, no es desordenado, siempre y cuando haya un orden, siempre y cuando sea prudente, porque incluso puedes ir y quebrar la oración del que, oh, ¿por qué me estás abrazando? ¿No? O sea, hay que entender el tiempo, el momento, la forma, que sea siempre ordenado, porque si no, se puede suscitar el desorden. Esto es como uno de los riesgos, como de no entender la voz de Dios con la cuestión del Espíritu Santo. Porque entonces de repente me dan ganas de treparme al techo y bailar en el techo, y, pues me dijo Dios, es desordenado, no, está fuera de lugar, no va a ser de Dios, ¿no? Entonces, mientras sea ordenado, mientras sea puntual, va a venir de Dios, ¿no? Pero es muy importante que se notifique. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto te pasa particularmente, decirle a tu líder, oiga, ¿qué cree? Que de repente pues siento algunas de estas cosas y que ya él te dé una indicación para que no se quiebre o no sea raro y ya tú puedas ser libre pues, en este mover. Justamente eso iba a preguntar, o sea, de o sea, qué, qué pasaba si yo, o sea quien sea la persona, era de que está descubriendo que está teniendo este tipo de carismas o este tipo de cosas o este tipo de oraciones donde ves la necesidad de alguien, o sea, cómo actúas, qué haces, pero pues ya la respondiste, no, no es cierto, pero sí, o sea, es como que al inicio a mí me pasa de que es que tengo ganas de orar por esto, ¿no? Pero pues no sé por qué tengo ganas de orar por esto, o por qué necesito orar por esto, por qué me está moviendo hacia esto, ¿no? Y ahí es donde, ahí es, creo que este es, mi cabeza está como, tiene como muchas cosas, pero hablaste de los líderes, o sea, es como los, ¿qué pasa si yo no entiendo este carisma, no lo hablo, no lo comunico? ¿Qué podemos hacer como líderes? O sea, que te estás dando cuenta, a lo mejor te puedes dar cuenta, o a lo mejor no te puedes dar cuenta, pero si te das cuenta, ¿qué hacemos como líderes para...? Porque es que siento que el mover del espíritu mucha gente no la entiende. O sea, en todos los aspectos, no importa sea cuál sea el don que Dios te haya dado, pero es como, es que a lo mejor el que yo me ponga ahí a abrazar gente no lo entiendo, no lo comprendo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos ayudar a los líderes a, a animar a que se suelten con este tipo de dones y cómo entenderlos, ¿no? No sé. Sí, bajé bien el balón. Pero sí, o sea, nosotros como líderes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos a estas personas que están lidiando con este tipo de oraciones, con este tipo de cosas? Ajá. Qué buenas preguntas, Susi. Qué buenas preguntas. Pues creo que Más principalmente, seguido. eh, no, principalmente creo que tiene que haber un discernimiento correcto también, o sea, mucha oración también del líder, esa conexión con Dios y esa conexión con las personas que están bajo su liderazgo. Tiene que haber una conexión también especial con Dios, esa oración que tiene que tener el líder para poder identificar en cada una de las personas mediante cómo son, mediante cómo se comportan y todo eso, para entender también ellos y escucharlos también, porque, oye, ¿sabes qué? Es que yo experimento esto durante la oración y no sé qué pasa, estoy loco, o sea, no, ¿me explico? O sea, y no necesariamente estás loco, o sea, es que estás experimentando algo que no entiendes. Y en ese caso, el líder sí tiene que ver ahí qué es lo que está pasando y orar con Dios. O sea, es que esto que estás sintiendo tiene que ver con esto. Y el Señor te revela esto, el Señor te dice esto. Y no es que estés loco, ¿no? Creo que, híjole, esto es bien fuerte porque el liderazgo, creo que hoy en día se ve muy bonito. Es como todo el mundo quiere ser líder, pero ser líder va a conllevar mucha responsabilidad, porque al final Dios te da la encomienda de los corazones y cada persona va a tener un llamado, va a tener un propósito. Vean los otros, escuchen los otros podcasts. O sea,
cada uno va a tener un propósito personal, particular en su experiencia, y el Espíritu Santo, Dios, va a obrar de una manera particular en la persona. Depende mucho de nosotros, número uno, nosotros estar siempre en línea directa. Ok, somos imperfectos, somos humanos, pero eso no nos deja fuera o deja de lado que tengamos que estar en un trabajo constante de crecimiento y de testimonio, porque eso es lo que si alguien que no está en la iglesia o que no es creyente está escuchando, eso es lo que muchas veces aleja a las personas, porque sí tenemos que dar testimonio, sí o sí. Tenemos que saber de quién estamos hablando. O sea, le estoy haciendo una campaña, ¿a quién y por qué? ¿No? O sea, hablo de Dios, ¿para qué? ¿Para mi finalidad? ¿Para mi éxito personal? ¿O por qué estoy siendo un líder particular? ¿No? Entonces, obviamente el Espíritu Santo va a estar en contacto con los que son líderes y tenemos que estar muy atentos a esa escucha, porque voy a sumar otro punto que te va a volar ahí la cabecita, Mirusi. O sea, como esta parte de entender si esa voz, porque a veces Dios te habla y sabes que es la voz de Dios, pero muchas veces se puede mezclar con tu querer. Entonces, aunque Dios te esté hablando claro, como se mezcla con algo que yo quiero, lo puedo malentender. Y puedo, si no lo comprendo correctamente, puedo llegar a llevarme, o sea, como cochecito, a muchos que están enfrente. Entonces, el líder necesita tener bien claro que va a tener que estar en constante comunicación con Dios. Si algo no lo entiendes como líder, pregunta, busca en un lugar, nunca los lastimes, nunca les digas que están locos, que es su imaginación. No, por favor, o sea, hay que investigar, hay que estudiar y entender cómo por dónde se está viendo, incluso por si el carisma no es de Dios. Estas son otras cosas, ¿no? Pero como para decir, saber orientar a la persona. Muchas veces da mucho miedo el tema del espíritu, porque a Dios lo conocemos, pero no lo vamos a lograr entender completamente porque Dios es eterno y nosotros somos limitados. Y en esa limitación va a ser difícil comprenderlo todo. Entonces es muy fácil que lo que no entendemos, cuando nos asusta, lo queremos ocultar. Como, no, aquí no está pasando nada. Y lamentablemente vamos a lastimar a ese corazón, ¿sí? Entonces, tomar responsabilidad de, a ver, esto está sucediendo, tengo que estudiar al respecto, tengo que documentarme, ver si la persona es el carisma de la comunidad y que sirva aquí, o buscar un lugar, porque al final no es nada más tenerlos tú, ¿no? Sino que ellos puedan crecer. Pero sí va a tener como, o sea, necesitamos también nosotros como líderes empezar a dejar que Dios, o sea, Dios siempre va a marcar unos límites claros, que es no salgas de aquí porque te puedes lastimar, ¿no? Pero en esos límites que Dios pone, hay una libertad inmensa. Necesitamos quebrar nuestros límites mentales, donde a veces esas cosas no las entendemos o nos dan mucho miedo o quién sabe qué pasa, que a veces como que le dejamos la carga a la persona y es como, pues éxito y suerte con tu vida, ¿no? Cuando realmente no estamos entendiendo ese aspecto sobrenatural de Dios. Entonces, líderes que puedan estar como escuchando esto, tenemos que permitir que Dios mismo deconstruya lo que nosotros sabemos, que nos explique y que lo que no entendamos lo estudiemos o deleguemos, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Pues vamos a buscarte una escuela. No, yo tampoco entiendo qué está pasando, pero que no de entrada cerremos la puerta, porque muchas veces estamos hablando siempre de propósito y de llamado y no entendemos que en ese acto podemos estar limitando a la persona y a Dios mismo actuando en la persona. Sí, y más porque en ese momento se hiere un corazón de una persona que se va, y no se va solo de tu comunidad, o sea, se va de la iglesia, se va y dices, bueno, es que encontró Dios en otro lugar, pero no, o sea, se va por completo. Es una persona que, si bien puede buscar dos salidas, ¿no? O sea, puede irse directamente a ya no creer en nada o a negar todo y ni siquiera digamos que fue un mal testimonio, sino que tomaste una decisión equivocada en el momento, de no decir, pues pude estudiarlo, o
o pude haber platicado con el sacerdote o con este amigo que lee un poquito más, que es teólogo, a ver qué hubiera, o sea, como documentarte. Es como cuando tienes un hijo, o sea, tienes un hijo que es, ¿cómo le llaman a estos chicos que son especiales, que son unos super genios? Ay, ¿Superdotados? ajá, o sea, que tienes un hijo que es superdotado, ¿no? Que es muy inteligente y de repente él, o sea, no hace las cosas normales que otros niños normales hacen, pero él es especial en otras cosas y hace otras cosas súper genial. Esos padres lo que hacen es, se tienen que, pues no poner el nivel de su hijo porque obviamente el niño tiene un, Más. ajá, un turbo cerebro, o sea, los padres tienen que estudiar, tienen que ver la manera, buscar ayuda, entender qué pasa con su hijo. Entonces, lo mismo es aquí, o sea, tú eres un líder, somos líderes, somos gente que tiene que estar, si no entiendo qué le pasa a esta persona, tengo que buscar la ayuda para poder ayudarla y no decir, ¿sabes qué? Es que estás loca, ¿no? Es que, o sea, es que eso que tienes no es, o Está sea, en tu mente. sí, no, La entonces terapia. exacto. Ajá, entonces incluso a veces es bueno, ¿no? Un poquito, sí, también del Señor, pero buscar como esa terapia también, como ya buscando un orden más, pues más a nivel de esto, ¿no? Sí, me gusta, eso que están diciendo me gusta mucho porque ayer, pues es que me pusieron a estudiar ustedes, ¿verdad? Y estaba poniendo en orden como tengo una libreta especial donde tengo todas mis cosas, donde Dios va hablando y yo voy escribiendo, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba poniendo en orden esa libreta y hay una frase que me gustó mucho que dice Chris Méndez, que dice, tenemos que callar la voz de la lógica y escuchar más la voz de la fe. Tenemos que escuchar menos la voz, no me acuerdo, del temor y escuchar más la voz del espíritu. Y así empezó a decir muchas cosas, pero me gusta mucho, me gustó mucho la frase donde dice, tenemos que callar la voz de la lógica y escuchar más la fe, porque a veces nos vamos con que esto no es natural, o sea, esto ni siquiera hay, la ciencia no lo ha dicho, ¿sabes? Entonces como escuchar más la voz de Dios y más la fe, ¿no? La fe que nos lleva como a estos lados de la oración y estos lados del espíritu. Pues bueno, amigos, ya para concluir, no sé, ¿quieren decirles, dar algún consejo a las personas que están empezando a tener esta relación con Dios o a los líderes o a ambos? Consejos que nos vuelen la cabeza, como siempre. Déjenos tarea. Yo, yo sí quisiera decir principalmente, en su momento yo llegué a decir que no tenía tiempo ni de Dios, ¿no? Estando ya en un grupo, que no tenía tiempo de orar, que no tenía tiempo de hacer esto, de hacer el otro. La realidad es que siempre lo hago. Para para los que no son líderes y están empezando una relación con Dios y que no saben o no se han acercado, les da pena acercarse a preguntar, oye, ¿cómo oro? Porque a lo mejor puede decir, es que, bueno, es, o sea, es algo muy, puede ser muy elemental, ¿no? Para la gente que ya, y no quieren acercarse a preguntar, porque también de repente, como decíamos, ¿no? Falta a veces ese testimonio que arrastre, ¿no? El ejemplo arrastra. Entonces, lo que yo les recomiendo es analicen el Padre Nuestro. O sea, ¿quieres hacer una oración que a ti, que te dé una hora o si tú quieres profundizar en eso, analízalo, ¿no? ¿Cómo? Lo primero dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo inicias tu oración con base en eso? Padre Santo, Padre bueno, Padre todo, ahí estás santificando su nombre. Estás reconociendo quién es Él. Y sobre todo, quién es para ti. Hay mucha gente que usa su padre, papito, no sé, cuate, ¿no? Incluso llegué a escuchar alguna vez a alguien, cuate, o sea, alguien de cuarto y quinto paso, pero decía, cuate, por favor, señor, ayúdanos. O sea, y también la manera en la que tú experimentes esa relación. He visto incluso a una hermana que voltea a su cuadro de la última cena y le dice, échame la mano, o sea, entonces, ajá, o sea, pero es una relación que sea pura, que sea
dinámica, vaya, como la que tenemos ahorita, esta charla que estamos teniendo. Yo recomiendo eso a la gente que está comenzando, a la gente que no sabe, a la gente que quiere ver cómo. También lee tu Biblia, ve cómo iniciaban sus oraciones ellos, ¿no? Puedes tomar de ahí algunas fracciones para iniciar tu oración y hacerlo tuyo, ¿no? Hacer tu propia oración que venga de ti. Para los líderes, volteen a ver las necesidades de su comunidad. Volteen a ver qué necesita en general y cada uno. Siéntense a platicar con cada uno, hacer una pequeña entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un WhatsApp. Aunque se te llene 30,000 mensajes aquí. Bueno, no creo que tengas 30,000 personas, al menos, no sé, primero Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero por lo menos puedes tener una respuesta de cada quien. Oye, me siento así. Oye, yo me siento muy bien, yo estoy muy bien, ¿necesitas algo? O sea, pero sí abrirse también a poder llevar ese liderazgo en la mejor forma posible y con base en esas necesidades que tenga la comunidad, tal y como lo hacían, digo, cómo se escriben las cartas de Pablo. O sea, Pablo analizaba la comunidad y escribía una carta, ¿no? A ver, ustedes, ahí les va su rollito de carta, y pues hoy es nuestro evangelio, ¿no? Pero esas cartas hoy más que nunca son muy atemporales. O sea, hoy mismo pueden aplicar a nuestros días y a nuestro ambiente sociocultural. Entonces, yo les invito a eso. Vean las necesidades, vean sus propias necesidades también, en qué tienen que trabajar, y eso lo van a lograr teniendo una relación, a los líderes, una relación más cercana con Dios, más viva. Lo que puedo recomendarles, Dios es la persona más hermosa del mundo y es una persona que se da a conocer, que no es distante por mucho que nuestro concepto quiera ponerlo en esa situación. Es diferente a nosotros y por eso muchas veces podemos sentir que él está lejos. Pero en la comunicación está la riqueza de la cercanía. Entonces, date la oportunidad de conocerlo, date la oportunidad de hablarle, pero también date la oportunidad de escuchar. Ya dejó la escritura, eventualmente la sabrás interpretar, no hay interpretaciones personales. Tienes algo que está a la mano, léete los salmos, léete los evangelios, lee las cartas de Juan y ya después te avientas todo lo que tú quieras, ¿no? Pero date la oportunidad de experimentar, de vivir, date la oportunidad de ser transparente y real ante Él. A veces queremos ponernos máscaras ante Dios y Dios sabe perfectamente cómo tú eres. Con Dios, aquí Carla decía que, ay, se me iba a salir, que le iba a decir, güey, Dios, aunque es Dios, no se va a espantar por nada de lo que nosotros somos, pero cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a dejar que Él trabaje en nuestro interior, vamos a entender también nuestro lugar. Sí. Y en Dios, entendiendo tu lugar, que es debajo de Él, también entiendes la inmensa dignidad que trae a tu vida. Entonces, date la oportunidad, permite a Dios ser Dios, no quieras decirle a Dios qué hacer, no esperes, Señor, me siento mal, dame paracetamol. Deja de decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Y en esta medida que empieces a renunciar a tu propia voz, vas a poder entender más claramente la voz de Dios. Y en cuanto a la parte del Espíritu Santo, creo que esta es una era, es un tiempo donde Él está hablando muy fuerte. Entonces, dejemos que hable fuerte, pero es mismo caso. Dejemos que sea Él, porque si no, en el camino, cuando malentendemos lo que Dios dice, nos podemos equivocar muy feo, y terminamos haciendo unas locuras. Entonces, seamos muy atentos a escuchar. Decía el Señor al principio, Shema Israel, que significa escucha, oye y obedece. Igual tú, Shema, escucha. Y también habla y abre tu corazón, sé sincero y listo. Sí, para que no se vuelva las locuras del predicador. No, que comimos payaso, amigos, discúlpenos. Es que normalmente así somos.
Es que pues, ya nos conocen, ya tenemos más de cuántas grabaciones juntos, ya era para qué. Ya era para que nos conocieran de verdad. Oigan, no, estuvo muy padre este episodio. La verdad está muy chido. Me gusta mucho hablar. Me gusta hablar como de la oración porque a veces no la entiendo. A veces como es que no sé por qué. A veces sí la entiendo, a veces no le entiendo nada a Dios. A veces lo escucho, a veces no lo escucho, a veces como, ya cállate, ya, no es cierto. Ya, señor, ya no quiero escuchar más. Ya, señor. Me dio risa que la otra vez, no sé, Eli me estaba mandando le estaba yo platicando a Eli algo que sucedió, ¿no? Y en eso me dice Eli, a ver. Y yo cuando dijo a ver, yo dije, no, señor, por favor, no me hables otra vez de ella. Te lo suplico. Nada más le hablé para llorar, no para que me regañara. Y literal, así de que terminé de hablar y Eli, y yo así de, no, ya, por favor. No le hablen a Eli, amigos. No, no es cierto. Oigan, amigos, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por hablar de estas cosas que a veces no entendemos, pero que sin duda creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Todos pasamos por las mismas preguntas, o a lo mejor y no, a lo mejor en un futuro lo vamos a platicar. Estaría más chido que siguiéramos platicando más acerca de la oración y acerca del espíritu. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Y pues nos vemos en el próximo episodio.